Señor está en este lugar. Aleluya. Vamos a leer, hermano, pero yo quiero invitarles a algo. Mire, de repente o de pronto yo siento como, yo sé que los temas o las palabras de los temas como que no se entienden muy bien, como que no se comprenden muy bien, pero yo quiero invitarle para que usted esté atento no a la voz del que ha de predicar, sino a la voz de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Quiero invitarle para que de esta manera usted pueda atesorar la palabra en su corazón, en su vida, y que en esta hora Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón, pero sobre todo que podamos hacer un análisis de cómo estamos viviendo, de cómo estamos caminando delante de Dios. Yo, hermanos, venía a mi mente, a mi corazón y decía, Señor, si de cada uno de nosotros hoy pudiéramos poner una pantalla en lugar de esta Biblia y pudiéramos poner aquí al frente toda nuestra vida, exponer todos nuestros pensamientos, exponer nuestra vida diaria, nuestras acciones diarias, ¿cómo estaríamos delante de ti? Preguntaba a Dios. Si cada uno fuera expuesto en esta mañana, si cada uno de nosotros fuera expuesto en esta hora, ¿cómo estaríamos delante de Dios? Por ello le digo, tal vez ha venido distraído, tal vez ha venido en otra situación, pero hoy yo le invito a que ponga atención a la palabra de Dios, porque Dios hablará a nuestras vidas, a nuestros corazones. Aleluya. Joel 2, del 15 al 17. La palabra del Señor dice así en el nombre de Cristo Jesús: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, una llamada al arrepentimiento. Dios de la gloria, tú sabes, Señor, tú conoces mejor que nadie, Dios, la condición de la juventud hoy en día. Tú mejor que nadie conoces, Dios eterno, cómo está cada vida, cómo está cada corazón. Oh Dios, y clamando a ti te pedía, Señor, habla en esta hora tu palabra. Habla, Señor, a cada vida, a cada corazón, porque es verdaderamente urgente, Dios mío, que esta juventud oiga tu palabra. Es necesario, Señor, venir en arrepentimiento, cambiar de dirección, cambiar de rumbo, Padre. Tomar tu palabra, Señor, en verdad, en seriedad, Señor. Habla, Padre Celestial, en esta hora, que tu pueblo, que tu iglesia oye, Señor. Señor, yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En su lugar un instante descansa. Mire, hemos estado predicando la palabra de Dios y preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué siempre me tocan mensajes de este tipo de arrepentimiento, de quebrantamiento? Porque Shevarim significa la palabra quebrantamiento. Por eso se llama una llamada al arrepentimiento. El pueblo de Israel, el pueblo judío,
Ayer escuchábamos, hermanos, tiene diferentes toques en el shofar. El toque llamado Shevarim son, hermanos, 3 toques cortos, continuos, y los cuales indican un momento, un llamado al quebrantamiento, al arrepentimiento, a hacer una reflexión de la vida, a hacer una reflexión del camino por el cual se está caminando. Shevarim significa quebrantamiento. Shevarim significa que te debe de doler, que te debe de pesar el estar fallándole a Dios, el estar caminando lejos de la voluntad, fuera de la voluntad de Dios. Eso significa Shevarim. Es un momento en el cual el hombre y la mujer tienen que empezar a reconocer que es necesario un arrepentimiento, que es necesario un quebrantamiento del corazón, que es necesario cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Y tal vez esto les suene a una anécdota, hermano, pero arrepentimiento es totalmente, hermano, cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Mire, cuentan unos hermanos que cuando una ocasión fueron a buscar o iban a buscar al campo a otro hermano, iban estos 2 hermanos caminando. El camino era, hermanos, para rodear un poco los terrenos y poder llegar hasta donde aquel hermano estaba. Uno de ellos dice: vamos a cortar camino por aquí. El otro le dice: no, hay que darle a la vuelta por el camino por donde es. El otro hermano dice: no, aquí vamos a atravesar y es más cerca. Vente, vamos a atravesar, es más cerca por aquí. Empiezan, se desvían del camino y empiezan a caminar. Cuando ya van un poco adentrados entre los sembradíos, les salen unas personas con armas y les dicen: ¿a dónde van? El hermano que había tenido la idea de irse por allí se detiene y le dice: íbamos, ya no vamos. Se da la media vuelta y se regresa. Yo no sé si lo podamos entender, hermano. Se arrepintieron en ese momento de tomar un atajo, darle la vuelta y se regresan. Creo que el arrepentimiento debe de ser algo así. El arrepentimiento debe de ser comparado con esto. El camino que tú estás llevando, si no es un camino bueno, si no es un camino conforme a la palabra de Dios, entonces tienes que tomar, hermano, una decisión, y hoy Dios te confrontará, hoy Dios expondrá tu vida, y de esta manera tendrás que tomar una decisión. Se llama libre albedrío, y tú puedes decidir lo que tú quieras. Es lo maravilloso de Dios, hermano, que Dios te permite tomar tu propia decisión. Dios te permite tomar tu propia decisión, pero algo debes de saber, juventud, algo debes de entender, es que el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón. Es un cambio de la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que puede perdonar, hermanos? No importa por dónde hayas pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa por dónde hayas caminado. Si vienes en busca de perdón, Dios te puede perdonar. Gloria al Señor. Si vienes en busca de perdón, Dios te puede ayudar. Eso es lo maravilloso de Dios, que te puede exponer, te puede confrontar con tu pecado, pero también te dice: si estás arrepentido, yo te perdono. Si estás arrepentido, si te pesa el pecado, si te pesa tu forma de vivir, ven a mí y yo te haré descansar, dice el Señor. Aleluya. Es un pesar por hacer algo malo. Levante la mano quien ha tenido un pesar por haber hecho algo malo. ¿Alguien ha hecho malo y se ha arrepentido?
2, 3 semanas, pero bueno, las mujeres creo que no. Yo podría levantar las dos manos, porque a veces hacemos cosas malas y después nos arrepentimos. A veces actuamos de una manera y después nos arrepentimos. A lo mejor alguien está preguntando, bueno hermano, ¿y ese tema qué es Shevarim? Repito, eran 3 toques en el shofar o en la trompeta, hermano, el cual indicaba un tiempo para la reflexión, un tiempo para examinarnos, un tiempo para evaluarnos cómo estamos viviendo. Tal vez alguien diga, bueno hermano, pero yo camino bien, yo estoy bien delante de Dios, yo no tengo ningún problema, estoy viviendo una vida cristiana, estoy viviendo una vida agradable delante de Dios. Gloria a Dios, sigue así joven, sigue así señorita. Pero si alguien en esta hora ha venido arrastrando cosas del mundo, cosas del pecado, y Dios en esta hora te puede dar a tu vida, a tu corazón. Y si alguien ha venido arrastrando todo ello, hoy este mensaje es para ti, para hacer una reflexión, para hacer un alto en tu vida, para decir, Señor, ¿está bien mi vida? ¿Estoy caminando correctamente? ¿Estoy actuando correctamente? ¿O tengo que cambiar o tengo que arrepentirme? ¿Sabe algo? A veces cometemos fallas, errores, y muchas veces ya ni nos arrepentimos. El joven que prueba por primera vez un cigarrillo, le pesa, le duele en su corazón, pero muchas de las veces vuelve al segundo, al tercero, después de varios, ya no le pesa, ya no le duele. La joven que le dijeron no andes con un novio que no sea cristiano, y andado con algún novio que no es cristiano, y empieza a cometer fallas, a cometer errores. Al principio le pesa, le duele, después ya ni siquiera le pesa, ya no le duele, ya no se arrepiente, ya lo ve como algo normal. Hoy Dios, hermanos, está hablando a nuestras vidas, hoy Dios está hablando a nuestros corazones. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una regla, ese es un, hermano, ese es un texto que nos dice que todos hemos fallado, que todos hemos cometido errores, que todos hemos pecado, y por tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si tú vienes a Cristo y le pides perdón, Él te puede perdonar. Hechos 17:30. Tal vez alguien diga, bueno hermano, pero es que yo he cometido fallas en mi ignorancia. He cometido fallas tal vez en mi ignorancia. La palabra de Dios en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, oiga bien, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, aunque hoy creo que los jóvenes están más despiertos que nunca, hoy mucho de lo que hace la juventud ya no es por ignorancia, ya no es por no saber, ya no es porque no te lo dijeron, sino ha sido una decisión propia, una decisión de tu corazón. Tú y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Si yo te digo, hermano, robar será bueno o será malo, ¿usted qué me responde? Los jóvenes todavía no despiertan. ¿Robar será bueno o malo, jóvenes? Malo. Señorita, ¿robar será bueno o malo? ¿Verdad que sabemos distinguir? ¿Sabemos diferenciar? ¿Tomarse una cerveza será bueno o será malo, jóvenes? ¿Tener un novio que no sea cristiano será bueno o será malo, señoritas? Creo que muchas tienen novios que no son cristianos, pero ya no viven nada. Quiero decirles, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Sabemos distinguir, hermano.
Sabemos cuando estamos haciendo algo bueno y cuando estamos haciendo algo malo. No sabemos. Porque hemos sido instruidos, porque hemos sido encaminados en la palabra de Dios. Por eso dicen, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres, y esto abarca a mujeres también, en todos los lugares, que se arrepientan. Gloria al Señor. Que se arrepientan. Están más despiertas las hermanas, muchachos, ¿sí? Bueno, dice Apocalipsis capítulo 2, texto 5. Dios le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. A 5 de las 7 iglesias Dios les habla diciéndoles: arrepiéntete, arrepiéntete. A otra iglesia le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que ya no soy lo más importante. Tengo contra ti que ya no ocupo el primer lugar en tu vida. Hoy el primer lugar en la vida de la juventud, que no está ocupando, que está ocupando tu mente, que está ocupando tu corazón. Tal vez las redes sociales, tal vez las fiestas con los amigos, tal vez actos indebidos con alguna novia, con algún novio, tal vez el estar tomando alcohol o fumándote un cigarrillo. Total, el pastor no te ve, total, tus padres no te ven. Pero yo quiero decirle, juventud, en esta mañana, hay unos ojos que están abiertos y atentos a tu vida, están atentos a lo que tú haces. Esos son los ojos de Dios que todo tiempo te están mirando, que todo tiempo te están viendo, y que es necesario que tú camines correctamente delante de Dios. Aleluya. Tal vez el pastor no te ve, tal vez los hermanos no te ven, ni tus padres te ven. Pero hay unos ojos que sí te ven. Dios te ve. Gloria al Señor. Tal vez alguien diga: hermano, pero yo ni siquiera estoy viviendo eso. Soy un buen hijo, no hago eso. Pero tal vez estás viviendo en rebeldía con tus padres. Tal vez estás viviendo en desobediencia a tus padres. Y hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Levanten su mano cuando se honran a sus padres. Amén. Gloria a Dios. Los demás damos por hecho que no los honran, o pensamos que tal vez los honran a medias. Es importante, jóvenes, porque muchas de las veces como jóvenes decimos: bueno, yo no ando en los vicios, yo no ando en otras cosas. Pero no estás obedeciendo a papá y a mamá. Tal vez estás haciendo cosas que no son correctas. Tu papá te dice algo, lo desobedeces. Mamá te dice algo, lo desobedeces. Y estás viviendo en una vida que dice ser cristiano, pero no estás obedeciendo a tus padres, que es el mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren tener una larga vida en esta tierra? Obedécelos. Haz lo que te dice. Mire, tal vez muchos digan: bueno, es que hermano, usted no entiende. Mis padres ya son grandes, ya no están actualizados. Hoy los jóvenes sienten que lo saben todo, sienten que por ahí pasaron sus padres también por la etapa de la juventud. Créame que cada consejo, que cada regaño, que cada vez que un padre le habla, créame que no lo hace por molestarle. No lo hace por estar sobre de usted, lo hace con amor, porque no quiere verle sufrir, porque no quiere verle padecer, porque ya anduvo el camino y quiere evitarle lágrimas, quiere evitarle dolor. Pero muchas veces como hijos decimos: es que papá y mamá no me entienden, es que papá y mamá no hacen
Dios, hermanos. Amén. Poco levantaron las manos que honraban y obedecían a sus padres, pero yo quisiera invitarle para que después de esa reunión usted llegue a casa y le diga: papá, mamá, yo escuché en el momento de la predicación decir que debía de quebrantarme y arrepentirme por mi actuar, por mi vivir. Y quiero pedirte perdón, papá, mamá, y quiero obedecerte porque eso es lo que me manda la palabra de Dios. ¿Cuánto podemos hacer eso, hermanos? Amén. Bueno, algunos. Qué bueno por ello, hermano. Dice el Salmo 51. Dios, hermano, hablando al rey David. Él había fallado, él había cometido un pecado grande. Él había de esa manera fallado delante de Dios. Usted conoce la historia y no le quiero cambiar. No le quiero cambiar al tema. Simple y sencillamente quiero decirle: David, hermano, fue un joven que cuando el profeta Samuel fue a ungirlo, llamó a todos los hijos de Isaí. Todos pasaron. El profeta Samuel vio al más grande, al más fuerte. Dijo: este seguramente es el escogido de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios le habló a Samuel y le dijo: tú miras el exterior, tú miras al hombre, tú miras lo que se ve por fuera, pero yo miro el corazón, yo miro lo que hay dentro. Este no será el ungido. Y dice la palabra que pasan todos. A David ni siquiera lo habían llamado. David ni siquiera estaba contado allí. Le pregunta Samuel a Isaí: son todos tus hijos, ya no tienes más. Isaí dice: hay uno más, pero es un pastor, es un pequeño, está cuidando las ovejas, es el más chico, no le veo futuro, no le veo yo madera para ser ungido, para ser rey, yo no le veo nada. Pero Dios le dice a Samuel: mándalo traer, porque él será el ungido de Jehová. Gloria al Señor, aleluya. Y llega David, hermano, y Dios le habla y le dice a Samuel: este es, úngelo por rey. Y Samuel lo unge. Pasa mucho tiempo y David llega a ser rey, es coronado como rey. Llega el momento, hermanos, en que Dios le da victoria, le da triunfo, le da muchas cosas. David, hermano, es bendecido por Dios. ¿Cuántos son bendecidos por Dios en este lugar también, hermanos? Amén. Creo que todos somos bendecidos por Dios. ¿Y sabe algo? Cuando David tiene todo el reino bajo control, cuando Dios le ha bendecido en grande manera, cuando Dios le ha llenado de sus ricas bendiciones, de sus grandes misericordias. David, hermano, cuando llegó el tiempo de la guerra, en lugar de ir a la guerra, se quedó en casa. ¿Cuántos creemos que el ocio es malo, hermanos? Amén. Cuando no tienes nada que hacer, ten cuidado, porque allí empezamos a fallar, empezamos a pecar. David estaba siendo llamado para la guerra, pero dice: bueno, hoy no tengo ganas de ir a la guerra, que vayan los generales, que vaya el ejército, yo me quedaré en casa, no tengo nada que hacer en la guerra. Cuando Dios, hermano, te está llamando a un lugar, no te quedes en el ocio, no te quedes en el descuido. Dios te está llamando para que vayas a la guerra, para que vayas a lo que te corresponde. David se quedó en el palacio. La historia usted la conoce. Él se paseaba por el palacio y dice la palabra que vio a una mujer hermosa. Ahí, hermano, se descuidó David. Ahí David, hermano, cometió una falta, cometió un error. Ahí David, hermano, empezó a cambiar todo lo que Dios le había dado. Tenía mujeres David, pero él puso su mirada en una mujer ajena. Muchas de las veces, hermanos, el ocio nos hace cometer faltas delante de Dios. Cuando no, aparentemente no tienes nada que hacer, ¿qué es lo primero que haces? Señoritas, cuando no tienes nada que hacer, ¿qué es lo primero que haces?
¿Qué agarran? ¿El qué? Jóvenes, cuando no tienen nada que hacer, ¿qué es lo primero que hacen? Doblan sus rodillas y ayunan 7 días, dicen los jóvenes. Lo primero que hace el hombre y la mujer cuando no tiene nada que hacer es tomar esto y comenzar a ver y comenzar a perder el tiempo, porque eso es lo que nos hace perder el tiempo. El problema es que empezamos a navegar y empezamos a ver cosas que no corresponden, que no nos convienen, y nuestro corazón se empieza a llenar de ideas, nuestro corazón se empieza a llenar de pensamientos, y en lugar de buscar a Dios, empezamos a buscar más el celular. Cuando se te descarga el celular, ¿qué es lo que haces? Buscas un lugar donde conectarlo, ¿verdad? Me sorprendió, tuvimos una reunión en Michoacán, me sorprendió el ingenio de unos jóvenes. Había unos contactos como a la altura de esa bocina, más o menos. Estaban altos. Estaba alto el contacto. Pero había un joven que no tenía batería en su teléfono. ¿Y qué creen que hizo? No sé cómo le hizo, pero amarró su celular con el cable, se subió a una silla peligrando porque estaba alto, lo logró conectar y el celular se quedó ahí. El joven, viendo si no se caía, vio que aguantó el cargador, el peso del teléfono, y ahí lo dejó. Si eso hiciéramos cuando sientes que te falta la presencia de Dios, si así como buscas un contacto o un cargador, cuando tu celular se te descarga, cuando de esta manera quieres recargar tu celular, haces casi hasta lo imposible, vas y compras un cargador, vas y le pides a una persona un cargador prestado, vas y buscas donde lo puedas conectar, buscas un adaptador, buscas la manera de cargarlo. Si eso hiciéramos, cada vez que le fallamos a Dios, viniéramos corriendo a su planta y le dijéramos: Señor, fallé, pequé, pero vengo delante de ti, perdóname, Señor. Hermano, créame que la juventud sería una juventud ferviente, una juventud, hermano, que estaría llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero no lo hacemos, porque parece que nos gusta vivir desobedeciendo a Dios. Parece que nos gusta vivir haciendo lo malo, porque a lo mejor diga: yo fallo. A lo mejor el joven diga: bueno, yo me tomo unas cervezas y Dios no ha venido a decirme que está mal. Me fumo unos cigarrillos, Dios no me ha venido a decir que está mal, entonces voy a seguir viviendo así. Tal vez la joven diga: bueno, yo leo mi horóscopo. Nadie aquí, ¿verdad? En otra iglesia. Pero tal vez la joven diga: bueno, yo leo mi horóscopo, quiero ver qué me dicen las estrellas. ¿Por qué, hermanas? Si el que nos puede decir qué nos depara la vida, el futuro, es nuestro Dios solamente. Pero muchas de las veces, hermanos, empezamos a vivir alejados de Dios. La joven empieza con un novio que no es cristiano, o el joven con una novia que no es cristiana. Se toman de la mano. Después de tomarse de la mano, sigue un beso. Después de un beso, siguen las caricias. Y empieza a fallar el joven, empieza a fallar la señorita, y le parece normal, porque Dios no ha venido, Dios no se le ha aparecido y le ha dicho que lo que está viviendo está mal. Pero en esa hora, Shevarim significa quebrantamiento, una llamada al arrepentimiento, y decía: Señor, ¿cómo hablarle a la juventud? Que cada reunión le hablamos de arrepentimiento, cada reunión le hablamos de quebrantamiento, cada reunión le hablamos de buscar el rostro de Dios. Y por un momento parece emoción, por un momento parece que se convence, pero muchos siguen
Santo de Dios hará la obra. Gloria al Señor. Tú solamente habla, tú no vas a hacer nada, tú no vas a convencer a nadie, tus palabras no van a convencer a nadie, pero es el Espíritu Santo el que tocará vidas y corazones. Aleluya. Así que decía, si hoy Dios, así como vio el corazón de David, era un corazón, dice la palabra, conforme al corazón de Dios, y aún falló. Si hoy, hermanos, repito, en lugar de Biblia fuera una pantalla y la vida de cada uno de nosotros fuera expuesta en este momento, lo que hablas, lo que piensas, lo que haces en lo oculto de tu cuarto, de tu recámara, tu vida, mi vida, expuesta aquí, que empezara a pasar como una película todo lo que tú y yo hemos vivido, pensado, hecho. Cierra tus ojos ahí donde estás sentado, cierra tus ojos. Quiero que imagines este cuadro, aquí en la pantalla pasando tu vida. ¿De cuántos actos estarías contento, feliz? ¿De cuántos actos tú dirías, ese soy yo, eso lo hice yo? A lo mejor pasarían actos buenos que tú harías, pero ¿de cuántos actos tú dirías, por favor, detenga la película? Esa parte no quiero verla, esa parte me avergüenza, esa parte no la pueden mostrar aquí, esa parte no quiero que salga a la luz. Eso es algo que yo he hecho, pero no es algo de lo cual yo me pueda sentir contento, no es algo de lo cual yo me pueda sentir orgulloso. Hoy el Señor no pasará una película de nuestra vida aquí, pero sí te está trayendo a tu mente y a tu corazón las cosas buenas, pero también las cosas malas que has hecho, las cosas de las cuales no te has arrepentido, las cosas de las cuales estás practicando, y aunque sabes que estás mal, aunque sabes que no es correcto, aunque sabes que estás actuando mal, sigues allí, sigues haciéndolo, sigues cometiendo la misma falta, sigues cometiendo el mismo error. ¿Cuántos tienen calor, jóvenes? ¿Cuántos han sentido el calor en estos días? Mucho, ¿verdad? Yo lo he sentido, el calor es intenso. Pero quiero decirle lo que dice la palabra de Dios, hermano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te vienes a arrepentir. Si sigues viviendo en pecado, si este calor lo sientes, si este calor te agobia, si este calor te desespera, imagínate qué será estar en el infierno. Jonathan Edwards, en el año 1800, un predicador inglés que empezó a predicar un día sobre el pecado y exponía de tal manera el pecado de la iglesia, de la gente, y empezó a nombrar por persona y decía, tú vives de esta manera, tú vives de esta otra, y Dios empezó a mostrar, y dice la palabra, el testimonio, que la gente subía los pies a las bancas, porque él decía, Dios podría abrir una hendidura y todos ser lanzados vivos al infierno, porque les exponía su vida, les exponía su realidad, les exponía la manera en la cual estaban viviendo. La gente lloraba, gritaba, subía los pies a la banca, porque sentían que el piso se abría y que serían lanzados vivos al infierno. Si aquí no soportamos el calor, imagínense, hermano, que será llegar a ese lugar. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios no está jugando. Dios no está jugando, jóvenes. Hace unos días tuvimos una reunión en la octava zona y el Señor, hermano, ponía en mi corazón
presentado como un limosnero, me han presentado como alguien que está pidiendo una oportunidad para entrar, alguien que está diciendo en la puerta, ábreme por favor tu corazón. Siempre hemos presentado, muchas veces yo mismo lo he predicado así, a un Dios diciéndole a los jóvenes, por favorcito, ábreme tu corazón, cambia tu vida. Pero quiero decirle, Shevarim significa quebrantamiento, que tú y yo somos los que tenemos que buscar el rostro de Dios, que tú y yo somos los que tenemos que sentir, hermano, el venir a su presencia, el venir por su perdón, porque dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después vendrá un juicio. Y hoy tengas, tal vez la edad que tengas, digas, hermano, yo soy joven, tengo 15, 20 años, 25 años, tengo toda la vida por delante, tal vez sí, pero ¿qué tal si Dios hoy llama a tu vida a cuentas? ¿Qué tal si hoy Dios se acuerda de ti? Si hoy usted o yo muriéramos, ¿tenemos seguridad de salvación? Si hoy usted y yo muriéramos, podríamos levantar nuestra mano y decir amén. Si yo me muero, me voy con Cristo. Tengo esa seguridad, tengo esa plena confianza. ¿Cuántos podrían decir esto? El calor del infierno es tan insoportable que dice la palabra de Dios que el rico le dijo al padre Abraham, Padre Abraham, moja, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Tal vez alguien diga, hermano, qué drásticos son los cristianos, nos están mandando al infierno. No, al contrario, queremos que procedamos a un arrepentimiento para que no vayamos a un lugar de condenación, sino para que vayamos a la presencia de nuestro Dios, hermanos. Mire, termino con lo que decía. Dios ve el corazón de David. Estoy terminando. Dios ve el corazón de David y lo unge por rey. Pasa el tiempo, David se queda en el palacio, en el tiempo de ocio, ve a una mujer casada. Y no le importó al rey. Fue y cometió un pecado. Y si un hombre que era conforme al corazón de Dios falló, ¿qué será de usted y de mí? Pero lo importante es, cuando llegó el profeta Natán le dice, rey, te vengo a ver, hay una necesidad. Mira, un hombre rico tenía muchas ovejas y había un hombre pobre. El hombre pobre tenía una sola oveja, la cuidaba como hija, la tenía siempre en su brazo. Y bueno, vino alguien de visita al hombre rico. El hombre rico fue y tomó la oveja, la única oveja del hombre pobre. Fue, la trajo, le quitó la vida y la puso, la aderezó para su visita. David era un rey conforme al corazón de Dios. Cuando él escucha esto, dice, el tal hombre merece la muerte y tiene que pagar con 4 tantos. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabía lo bueno y sabía lo malo. El profeta le dice al rey David, ese hombre eres tú. Imagínense, hermano, quiero pensar que el rey se había parado de su trono y había dicho esta sentencia. Cuando el profeta le dice, este hombre eres tú, seguramente el rey se tuvo que volver a sentar en su asiento y tuvo que reflexionar en lo que él había hecho. Hoy tal vez diga, bueno, esta palabra es para aquel joven. Yo conozco que aquel joven está viviendo en fornicación. Yo conozco que aquella señorita está viviendo en pecado. Yo conozco y empezamos a ver a nuestro alrededor y empezamos a decir, este mensaje es para fulano, este mensaje es para tal joven.
Pero hoy el Señor está hablando a tu vida y está hablando a tu corazón también. Hoy el Señor te está diciendo, ¿realmente estás a cuentas con Dios? ¿Realmente estás viviendo conforme a la palabra de Dios? Estoy terminando. El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir pecando, fallando, porque creemos que Cristo tarda mucho su venida. Pero el Señor dice en la palabra de Dios que no quiere que ninguno se pierda, por ello no ha venido. No quiere que ninguno se pierda, sino que todo proceda a un arrepentimiento. Gloria al Señor. David escribía en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él reconocía sus fallas, su error. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo no sé si alguien hoy, el Señor le está hablando también y le está diciendo, tú estás viviendo de esta forma, de esta manera, tú estás así, tú estás fallando. David dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él decía, yo reconozco, yo sé lo que he hecho mal, yo sé en qué he fallado, yo sé lo que he hecho. Te podría dar una lista de pecados, de faltas y de errores, pero creo que no es necesario, porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida, a tu corazón, aleluya. Y te está diciendo, esto es lo que tú estás fallando, en esto es en lo que tú estás mal. Esto es lo que necesitas reconocer, que estás viviendo el pecado, que estás viviendo el maldad. David decía, yo sé que fui formado en pecado me concibió mi madre. Pero él decía, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. ¿Cuántos creemos que el Señor puede perdonar, hermanos? ¿Cuántos creemos que el Señor puede perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores? Dice, hazme oír alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. El texto 10 es una joya. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria al Señor. La oración de un hombre pecador, pero arrepentido. La oración de un hombre que había fallado, pero reconocía sus faltas. La oración de un hombre que se sabía que no tenía el perdón de Dios, pero aún así lo buscaba. Y creo que Dios le perdonó porque lo buscó de corazón, hermanos. Aleluya. El arrepentimiento es volver, regresar, renunciar, rechazar, dejar, salir. Eso significa arrepentimiento. Deja la vida que estás viviendo, vuelve de donde has ido, regresa, renuncia, rechaza todo ello, deja todo lo que has estado haciendo. Hoy es el día de salvación, aleluya. Hoy es el día que Dios te puede perdonar. Cristo viene pronto, iglesia. 3 elementos del arrepentimiento y termino. Primero, escuche bien, reconocimiento del pecado. El hombre, el ser humano, la mujer debe de reconocerse como pecador, que necesita cambiar de opinión en cuanto al pecado. Debe de reconocerse pecador, porque si no lo sabe, no reconoce su pecado, entonces no habrá avance. Por eso David decía, reconozco que he fallado, reconozco mis rebeliones. Primer punto, tienes que reconocer el pecado, tienes que reconocer en lo que estás fallando, tienes que reconocer lo que estás haciendo mal. Segundo punto, lamento por el pecado. Te debe de pesar, te debe de doler. Debes de decir, Señor, que he fallado. David dijo, Señor, pequé, fallé, me pesa, me duele. Debe de haber un lamento por el pecado, el sincero pesar por el pecado. Debe de salir del corazón y decir, Señor,
lo más difícil. Renuncia del pecado. No sé si mi hermano me puede ayudar con el teclado. La renuncia del pecado es una cuestión de la voluntad. Tal vez has pasado por momentos de emoción. Tal vez has pasado por momentos en los cuales oyes un mensaje, dices, estuvo bien el mensaje, la palabra, pasas aquí y es bueno, pero regresas a casa y sigues siendo el mismo, sigues siendo la misma. Pero hoy el Señor, más que solamente pedirte que pases al frente, hoy el Señor te está invitando. Shevarim es un llamado al arrepentimiento, un quebrantamiento, es renuncia del pecado. La renuncia del pecado es una cuestión de la voluntad, está en ti, está en tu voluntad, está en tu decisión, es la verdadera esencia del arrepentimiento, renunciar al pecado, renunciar a la vida que has estado viviendo. El arrepentimiento no estará completo a menos que incluya un abandono voluntario del pecado, un abandono voluntario del pecado, es la esencia del arrepentimiento, la renuncia del pecado. Podría enumerarte, decía, una lista de pecados, pero creo que cada quien conoce su vida, cada quien conoce su corazón, cada quien conoce su condición. Y también muchas veces te has quedado solamente en el paso 1 y 2. Has reconocido el pecado, has lamentado haber pecado, te ha pesado haber pecado, pero has seguido viviendo en la misma condición. Has seguido viviendo en la misma situación. No te importa lo que tus padres digan, no te importa lo que la Biblia diga, no te importa lo que Dios sienta. Y un hermano decía, ¿a quién le importa el corazón de Dios? ¿A quién le importa el corazón de Dios realmente? ¿Te interesa lo que Dios piensa de ti? Cuando estás fallando, cuando estás haciendo algo que no es correcto, te ha puesto a pensar el corazón del Señor, cómo se sentirá, cómo estará. Pero si estás dispuesto a dejar todo lo malo que haces y quieres cambiar tu vida, hoy es el día que el Señor hizo para ti. Hoy es el día que el Señor hizo para ti. Nuestra vergüenza podría ser expuesta. Dios podría dar nombre y apellido y empezar a decir, tú estás viviendo así, tú estás viviendo de esta manera, tú estás fallando de esta forma. Él podría hacerlo, Él podría decirlo, Él podría exponerlo. Pero hoy el Señor quiere que tú reconozcas tu pecado, que te pese el pecado, pero también quiere que lo dejes, que abandones esa vida de pecado. Si se humillara el pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. El Señor le está hablando a su pueblo y le dice, entonces yo iré desde los cielos
y perdonará a su pueblo. Gloria al Señor. Por ello dice, si se humillare mi pueblo, pues es una decisión personal. Ese toque es el toque de quebrantamiento. Ese toque es Shebarim, un llamado al arrepentimiento, un llamado al perdón, un llamado a renunciar al pecado, a la vida lejos de Dios, un llamado a cambiar de rumbo, a cambiar de dirección. Si el pecado no te pesa, quédate en tu lugar. Si no quieres renunciar al pecado, quédate allí donde estás. No te preocupes. No te preocupes. Dios te dio libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si el pecado te está pesando, si tu actuando vivir te está pesando, vamos a entonar un coro. Y yo quisiera invitar, si después de entonar este coro hay alguien que diga, Señor, reconozco mi pecado, me pesa mi pecado y quiero renunciar al pecado. Estos tres pasos importantes. Hoy es el momento de venir a la presencia de Dios. Señor, siempre si se humillara mi vida, si mi pueblo reconociera en esta hora su falla, su pecado, su error. Oh Dios, un llamado al arrepentimiento, un llamado al quebrantamiento. Dios has hablado tu palabra en esta hora.
Just